Hola amigos, ¿cómo están? Hoy nos detenemos en la segunda parada de este viaje que hemos iniciado a través de nuestra columna vertebral. Este chakra constará de dos partes. En esta, la primera, hablaremos de algunas generalidades, de su elemento fundamental, del cambio, del principio del placer, de las emociones, de la sexualidad, del afecto. Empecemos con este segundo chakra llamado en sánscrito Svadhisthana, que significa dulzor. En el video anterior comenzamos nuestro viaje ascendente en dirección descendente, hacia la tierra, hacia lo quieto, lo sólido y lo denso. Alcanzamos una comprensión de nuestro cuerpo, de nuestro fundamento y de las cosas que se asocian con el uno. Ahora estamos dispuestos para introducir una nueva dimensión, la que se produce cuando uno encuentra a otro y se vuelven dos. Nuestra soledad se convierte en dualidad. Nuestro punto pasa a ser una línea. El sólido se vuelve quieto. La quietud se vuelve movimiento. La tierra dura se forma fluida con el agua. Hemos ganado un grado de libertad y al mismo tiempo un grado de complejidad. Hemos extendido nuestra conciencia pasando del sentimiento de unidad a admitir la diferencia. En nuestra interpretación de nosotros mismos en tanto que individuos, incluimos ahora la realidad del otro, lo que suscita el deseo y con él las emociones y la sexualidad. Ansiamos unirnos, superar nuestra separación, abarcar más y también crecer. Estos son los aspectos de la conciencia del segundo chakra y todo ello induce al cambio. El cambio es un elemento fundamental de la conciencia. Él reclama nuestra atención, la despierta, suscita nuestras interrogaciones. Es como un ruido súbito que nos saca de nuestro sueño. Sin el cambio, nuestra mente se adormece y deteriora la percepción. La conciencia florece a partir del cambio. La filosofía china tiene un célebre tratado llamado el Libro de los Cambios, el I Ching. El I Ching es un sistema de sabiduría y de adivinación basado en el concepto de cambio como consecuencia de dos fuerzas polares, el yin y el yang, que representan respectivamente lo femenino y lo masculino, la tierra y el cielo, lo receptivo y lo creativo. El cambio se produce por la interacción constante de estas fuerzas que fluctúan alrededor de un estado de equilibrio. En el segundo chakra, la conciencia recibe el estímulo de la danza de las polaridades. En los chakras superiores alcanzamos niveles de conciencia que trascienden el dualismo, pero en el segundo chakra, la dualidad es la fuerza motivadora del movimiento y del cambio. La dualidad deriva de nuestra unidad inicial y quiere volver a ella. De ahí que los opuestos se atraen. En virtud de su mutua atracción, las polaridades crean el movimiento. Si empezamos en la tierra firme y queremos pasar a la conciencia infinita, es preciso que algo se mueva para iniciar el proceso. Este movimiento es la esencia de la participación del segundo chakra en el sistema general de los chakras y es el opuesto de la quietud del primer chakra que retiene y crea estructura. El segundo chakra tiene por finalidad soltar y crear un flujo y hace posible la conexión energética de unas cosas con otras. Es la diferencia entre el punto y la línea. El movimiento es intrínseco a todas las partes conocidas del cosmos y es la característica esencial de toda energía, de toda materia y de toda conciencia. Sin movimiento, el universo sería estático, fijo y el movimiento dejaría de existir.
No existiría ningún campo que pudiese crear la ilusión de la materia. En su lugar experimentaríamos su vacío. Todos nosotros somos partes de este proceso en permanente movimiento, que se desarrolla simultáneamente en numerosas dimensiones. Nos movemos en el espacio físico y a través del tiempo, de un momento al momento siguiente, y nos movemos a través de la conciencia, de un estado a otro. Nos movemos en un mundo en movimiento, es decir, en constante cambio. Este flujo incesante es una parte esencial de la fuerza vital, la esencia de lo que distingue lo vivo de lo muerto, lo animado de lo inanimado. Las rocas no se mueven, las plantas y las personas sí. Fluyamos entonces a través del elemento agua en esta segunda rueda de la vida, para descubrir sus diferencias, sus placeres y su evolución. El segundo chakra se localiza en la parte baja del abdomen. Podemos considerarlo centrado entre el ombligo y los genitales, aunque abarca toda la región del organismo comprendida entre dichos puntos. Como correspondencias, encontramos las vértebras sacras y el ganglio nervioso llamado plexo sacro. Como dijimos, el elemento de este chakra es el agua. De ahí la correspondencia con las funciones orgánicas relacionadas con los líquidos, la circulación, la evacuación urinaria, la sexualidad y la reproducción, y también con las características del agua como fluidez, la falta de forma permanente, la movilidad, la entrega. Clásicamente se considera este chakra como centro de la sexualidad, así como de las emociones, de la sensación, del placer, del movimiento y del instinto de protección. Como mencionamos anteriormente, los chakras están conectados por un canal vertical, no físico, que discurre verticalmente según el eje del cuerpo y recibe el nombre de Sushumna. Existen otros dos canales alternativos que controlan las energías yin y yang y se llaman Ida y Pingala, entrelazados formando repetidamente la figura de un 8 y concurrentes con Sushumna, los que a su vez figuran entre los miles de canales de energía sutil llamados nadis. Nadis significa en sánscrito agua que corre. Ida y Pingala son representados por los aspectos lunar y solar. Desde el punto de vista del cerebro, la estimulación específica de estos canales puede darse mediante la respiración alternada a través de la nariz y equivale a la estimulación alternada de los hemisferios derecho e izquierdo del córtex cerebral. En este nuestro canal J&J Buen Vivir encontrarás un video dedicado a los nadis. La investigación ha demostrado que cada una de estas mitades del cerebro es responsable de modalidades muy diferentes de la mentalidad y el entendimiento. Típicamente, el lado derecho del organismo estimula el hemisferio cerebral izquierdo que controla el lenguaje y el razonamiento lógico. El lado izquierdo del cuerpo estimula el hemisferio cerebral derecho que rige nuestros aspectos más intuitivos y creativos. Los dos nadis, Ida y Pingala, se reúnen en el primer chakra y luego en el sexto. El equilibrio entre los dos hemisferios cerebrales constituye una condición necesaria para la clarividencia, que es una característica del sexto chakra. En el segundo chakra, los nadis se entrecruzan por encima y por debajo, rodeándolo por ambos lados. Para beneficiarnos de ambas energías por igual, es fundamental no quedar atrapado en ningún extremo, sino mantenernos centrados y equilibrados en este chakra. Uno de sus desafíos
es exaltarse en la danza de las dualidades sin dejar que le aprisione ningún extremo y sin perder el centro. El movimiento y el flujo a través de estos nadis explican la rotación de los chakras, suponiendo un flujo ascendente de energía hacia el orificio nasal derecho a través de Pingala. Por ejemplo, tendremos un flujo direccional alrededor de cada chakra, complementado por su energía opuesta que desciende por el otro lado a través de Ida. Estos movimientos de sentidos opuestos con respecto al centro producen la rotación del chakra, y como los nadis se entrecruzan entre chakra y chakra, resulta que cada uno de ellos gira en sentido contrario respecto del anterior y el siguiente, como un engranaje en un movimiento sinuoso de energía sutil que sube y baja por la columna vertebral. Los conceptos de yin y yang también son aplicables a los chakras. El primero es yang, en tanto que comienzo, fundamento y número impar. El segundo chakra es yin, lo que corresponde mejor a las cualidades femeninas que se asocian con la receptividad, las emociones y el instinto de protección. La gestación de la nueva vida, centrada en la región del útero, es característicamente femenina. El agua es receptiva, ya que adopta la forma de aquello que la contiene y sigue el camino de mínima resistencia, pero cobra fuerza e impulso a medida que fluye. El segundo chakra se vincula con la luna. Así como la atracción de la luna explica las mareas, de la misma manera nuestros deseos y pasiones pueden mover grandes océanos de energía. La luna rige lo misterioso, lo no visto, lo oscuro y lo femenino, lo que proporciona a este centro un poder peculiar muy sutil conforme nos desplazamos desde las profundidades hacia lo exterior para generar cambios en el mundo. Hablemos del principio del placer. El organismo humano, así como también ocurre con otros seres vivos, tiende naturalmente al placer y rehúye el dolor. Esto es lo que Freud llamó el principio del placer. Como el de supervivencia, es una pauta biológica innata y además relacionada estrechamente con el instinto de supervivencia del primer chakra, puesto que el dolor indica que algo amenaza el organismo, mientras que el placer, por lo general, indica una situación segura, y esto nos permite dedicar nuestra atención a otras cosas. El principio del placer, sin embargo, va mucho más allá de la mera supervivencia. Hay muchas cosas placenteras que no contribuyen en absoluto directamente a nuestra supervivencia y en algunos casos pueden ser incluso perjudiciales. Gastar el dinero en artículos que no necesitamos o en actividades frívolas, consumir drogas placenteras pero tóxicas, es derrochar nuestros recursos, tanto económicos como de salud. En otros casos, el placer nos permite profundizar en el templo de nuestro cuerpo y una vez satisfecho presta un fundamento al poder, al amor, a la creatividad y a la concentración meditativa, que son aspectos de los chakras superiores. El placer es una espada de doble filo. Es fácil quedarse atrapado en este chakra y la trampa está tanto al evitar el placer como al entregarse excesivamente a él. El equilibrio de cualquier chakra consiste en abrirse a su energía respectiva, pero sin adherirse en exceso a ella. El placer y las sensaciones emotivas tienen su sede en la parte inferior del cerebro, en una región llamada sistema límbico. Este controla el hipotálamo, que gobierna a su vez los niveles hormonales y la regulación del sistema nervioso autónomo involuntario, al que corresponden funciones tales como el ritmo cardíaco, la tensión sanguínea,
y la respiración, de tal modo que una estimulación placentera de esta parte del cerebro contribuye a regular y relajar estos procesos. Existen indicios de que esta estimulación nos ayuda a vivir más tiempo en mejor estado de salud. Al parecer, la separación entre el córtex cerebral, es decir, el centro de los pensamientos conscientes, y el sistema límbico, provoca las tendencias violentas y autodestructivas del hombre moderno. La conexión entre córtex y sistema límbico produce movimientos armoniosos, puesto que no existe separación entre cuerpo y mente que controle los movimientos e impulsos que arriesgarían el volverlos forzados o torpes. Esta separación es inexistente en otros animales. El placer nos impulsa a expandirnos, mientras que el dolor generalmente nos contrae. Si debemos expandirnos de la forma fija del mundo material para entrar en la conciencia ilimitada, el placer puede ser uno de los primeros pasos a lo largo del camino con el fin de empujar la conciencia a viajar por todo el sistema nervioso y a expandirse hacia los otros. El placer también facilita el abandono, proceso necesario al despertar espiritual. El placer también contribuye a mejorar la comunicación mente-cuerpo. Aprendemos a relajarnos, a soltar tensiones. Los impulsos pueden circular libremente a través de todo el organismo, sin temor de ser eliminados. Poco a poco, estos impulsos crearán patrones regulares y coherentes, beneficiosos para el conjunto del sistema nervioso. El placer nos permite estar en armonía con nuestros sentidos. Algunas disciplinas budistas e hindúes subrayan el hecho de que el placer y los sentidos nos engañan y que a través de las sensaciones nos impedimos conocer la verdadera naturaleza de la vida. Y por tanto, los sentidos representan la expansión hacia esta conciencia que busca conocer. Si nuestros sentidos nos privaran solamente de la realidad, ¿no seríamos nosotros ciegos, sordos y privados de gusto? Más que sensatos, ¿no seríamos más bien insensibles? Nuestros sentidos más sutiles pueden permitirnos ver los planos interiores, pero su brutal debilitamiento o represión ciertamente no es la mejor manera de conseguirlo. La percepción extrasensorial no es más que sensación en su aspecto más refinado. Las sensaciones son una fuente de información válida para todos los niveles de conciencia. Son datos casuales que acaban convirtiéndose en información almacenada y canalizada por el cerebro. Ignorar las sensaciones corporales es privarse de los sentimientos preciosos y emociones que juegan un papel tanto en la transferencia de la información al cerebro como en los movimientos de la energía psíquica y fisiológica a través del cuerpo. Las sensaciones son los ladrillos con que se construyen los sentimientos y emociones. Sin ellas estamos desconectados y privados de vida. El placer y los sentidos son elementos esenciales del segundo chakra. Si el deseo es la semilla del movimiento, entonces el placer es la raíz del deseo y nuestros sentidos son el medio de expresión del placer. El placer es esencial para la salud del organismo, el rejuvenecimiento del espíritu y la sanación de nuestras relaciones personales y culturales. Desafortunadamente, nos advierten constantemente contra el placer, que es visto más bien como un peligroso tentador que trata de desviarnos del camino correcto. Se nos enseña a reprimir nuestros impulsos físicos naturales y una vez más a separar el cuerpo de la mente.
No nos permitimos ni siquiera apreciar los placeres más simples, como una pequeña siesta, un paseo solo por ocio, una vestimenta cómoda. Estas medidas tan severas nacen de la mente, raramente del cuerpo, y pueden provocar reacciones negativas a nivel emocional. Las emociones son la evolución de la conciencia a través del cuerpo. Cuando estamos atrapados en nuestras emociones, sacamos nuestra energía del subconsciente y la hacemos fluir a través del cuerpo hasta la mente consciente. Este flujo de conciencia nutre, purifica y cura el cuerpo. Es un flujo de fuerza vital a través del cual logramos el cambio. Volvemos a los elementos básicos del segundo chakra: movimiento y cambio. En la fase preverbal del desarrollo infantil, la expresión emocional es el único lenguaje hablado y comprendido, el único medio disponible para manifestar su estado interior. Cuando los adultos que lo cuidan corresponden adecuadamente a esas emociones, el niño llega a constituir una identidad emocional suficiente, lo cual más adelante va a permitirle reconocer los distintos estados emocionales tanto en sí mismo como en los demás. Las emociones están estrechamente ligadas al movimiento. Reprimimos los sentimientos ligados al movimiento e inversamente. El movimiento puede liberarnos de un bloqueo emocional que provoca en nosotros tensiones crónicas. Podemos pensar en la base de las emociones como un intento de alejarnos de lo que es doloroso para acercarnos a algo agradable. Las emociones son reacciones complejas e instintivas al placer y al dolor. Tienen su origen en el inconsciente y a través del movimiento logran emerger en la conciencia. Al bloquear una emoción, limitamos el movimiento. Puede permanecer en el inconsciente, lo que significa que no lo sabemos, y causar daño a nuestra vida. A menudo, el hecho de actuar bajo el impulso de motivaciones inconscientes suele ser origen de grandes problemas. Reprimir nuestras emociones consume energía y al liberarlas desahoga las emociones, si se hace adecuadamente. La ausencia de tensión crea un flujo armonioso en el cuerpo-mente, estimulando el placer a un nivel más profundo y estableciendo contactos más íntimos con los demás. La supresión del placer crea una necesidad de exceso, transformándolo finalmente en dolor. Esto es solo un indicador de que vamos por camino equivocado. La supresión del placer crea en nuestro cuerpo una inmensa privación que exige a nuestra conciencia más de lo que corresponde. Es solo a través de la satisfacción y la resolución de nuestra conciencia que ella puede evolucionar hacia niveles superiores. El deseo y las emociones son la raíz del placer. A través del deseo y de las emociones creamos el movimiento y el movimiento permite el cambio. La conciencia florece en el cambio. Esta es la esencia y la función del segundo chakra. La sexualidad es un ritual sagrado de unión mediante la celebración de la diferencia, un movimiento de expansión de fuerza vital y la danza que equilibra, restaura, renueva, reproduce. Es aquí donde se crea cada nueva vida y en este sentido el futuro, motora y sanadora de la fuerza vital que nos habita. Es un ritmo profundo que late en toda existencia biológica. La sexualidad es una fuerza vital, pero vivimos en una cultura en donde ese elemento de nuestra vida es reprimido o bien objeto de explotación. La televisión permite que nuestros hijos presencien asesinatos y crímenes, pero censura cualquier escena de desnudos o de amor.
El trabajo duro y el ascender socialmente son apreciados y estresantes, mientras que los que se dedican a los placeres simples de la vida son calificados como débiles, perezosos o complacientes. Sin embargo, la necesidad de placer nos empuja hacia adelante y la gente busca desahogo en el alcohol y las drogas para liberarse de las inhibiciones culturales, en el sexo, la violencia, películas obscenas, pésimamente realizadas y millones de dólares al año en publicidad que juega con la sexualidad reprimida de todos nosotros. Cuando se nos quita algo natural, el vacío resultante puede ser utilizado como medio de control. Nos roban para luego revendernos poco a poco lo robado, y por eso somos seres incompletos. Los chakras se abren y cierran gradualmente porque son el resultado de patrones reales de interacción. Lo mismo que un balón que está detenido en el suelo no puede rebotar, las personas que tienen sexualmente cerrados los chakras no suelen hallar pareja que les ayude a abrirlos. En cambio, un chakra abierto trae más oportunidades de las que el sujeto sería capaz de aprovechar. Por tanto, la única manera de evitarlo es procurar que los chakras se abran y cierren poco a poco y con suavidad. En el primer chakra de esta serie utilicé la palabra demonio del chakra. A partir de este segundo chakra, la reemplazaré por la sombra del chakra. Entonces diremos que la sombra de este chakra es el sentimiento de culpabilidad. Cuando la mente no puede soltar la culpa, ésta se instala en el cuerpo. Es el sentimiento de creer de no haber estado a la altura, queriendo corregir una acción pasada, negando el resultado obtenido como el único posible. Svadhisthana está regido en el cuerpo también por las gónadas. Su verbo es yo siento, y cuando sentimos culpa, nuestro cuerpo se manifiesta a través de dolores lumbares, infecciones urinarias, prostatitis, problemas sexuales, por ejemplo. Logramos la sanación cuando tomamos conciencia de lo que ocurre y somos capaces de agradecer el aprendizaje de lo vivido y reconocer que cada acción nace de la conciencia que tenemos en ese momento. Soltar esa emoción y transmutarla en conciencia frente al presente. Si quieres que este chakra se equilibre, realiza actividades que te resulten placenteras, sin ningún tipo de sentimiento de culpa o de prejuicio. Si te gusta bailar, baila. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta la sexualidad y te sientes atraído por las personas que deseas, hazlo. Si te gusta viajar, viaja. Si te gusta aprender, aprende. Si te gusta caminar por el bosque, hazlo. Si te gustan las manualidades, realízalas. Si te gusta cocinar, no dejes de hacerlo. Haz todo lo que te ayude a sentir placer en tu interior. No siempre tiene que ser un estímulo químico. Puede ser un tiempo de ocio, un hobby, mantener un huerto o un jardín. Haz lo que te hace feliz, lo que te hace sentir vivo. Visitar un museo, charlar con tus amigos, un masaje, nadar en un lago, en el mar. Todas estas actividades equilibrarán tu segundo chakra. Cuando sientes placer, el chakra se equilibra. Cuando te sacrificas o sientes culpabilidad, lo bloqueas. Deja de hacer lo que debes y comienza a hacer lo que quieres. ¿Te permites ser feliz? Svadhisthana es el nombre del sacro que en latín significa sagrado. El placer es un acto sagrado que nada ni nadie nos debe arrancar. Es lo que hace que la vida merezca ser vivida. Haz lo que quieras con tu cuerpo. Disfruta al máximo de tu mente y coge todas las cosas que te resulten placenteras en la vida, siempre y cuando no hagas daño a nadie ni sometas a nadie al dolor ni a ti mismo para poder lograr ese placer. El placer nos permite evolucionar, trascender y crecer.
Disfruta de tu vida. Da igual lo que opinen los demás. Disfruta de tu cuerpo, de todo lo que pueda dar éxtasis en la vida, no solo físico, sino también mental. Disfruta de la vida, disfruta de todo lo maravilloso que el universo pueda ofrecerte. Negarle al cuerpo la intimidad y el desahogo sexual es privarle de uno de los mayores placeres, lo cual va contra el principio biológico. La negación del placer, por otra parte, nos incomunica con respecto a los sentimientos y emociones más sutiles que habitan en los chakras inferiores. Nos privamos de fundamento, plenitud y sentimiento íntimo de satisfacción y paz. Hablemos un poco del afecto. Para ser tiernos, amables y llenos de atención, los seres humanos debemos ser amados y cuidados con ternura desde los primeros años de nuestra vida, desde el instante de nuestro nacimiento. Lo emocional es el resultado de la sexualidad y es una necesidad fundamental del cuerpo, mente y alma. Dar afecto significa cuidar, nutrir con energía, amor y caricias. Esta es la esencia de las cualidades maternas, nuestra primera experiencia dichosa de trascendencia, calidez y seguridad. El simple hecho de tocar tiene una importancia capital para un buen funcionamiento del organismo humano. La piel puede ser considerada como la capa externa del sistema nervioso y por lo tanto es parte de él. Es el límite de nuestro cuerpo. A través del tacto, este límite es delicadamente cruzado, penetrado por otro, y nuestro sistema interno es íntegramente favorecido y estimulado. Algunos animales, cuando deben elegir entre el afecto y el alimento, como los ratones, por ejemplo, prefieren ser tocados. Cuando reciben afecto, aprenden más rápido y crecen más que aquellos que no lo reciben. Los seres humanos que comparten una adecuada cantidad de contacto físico y caricias desarrollan una mejor estabilidad emocional que los que son privados de ellas. Sin caricias, la interconexión primordial mente-cuerpo puede encontrarse considerablemente subdesarrollada. Jim Prescott ha demostrado que el desamparo durante la infancia es una de las causas más comunes de conducta violenta en los adultos. Las muestras de afecto ayudan a controlar la producción de hormonas responsables del crecimiento, estimulando el sistema límbico del cerebro, y ayudan también a relajar los ritmos cardíacos y respiratorios, que dependen del sistema nervioso autónomo. La estimulación es de por sí un factor de desarrollo intelectual y mental en los niños. Los estímulos agradables añaden estabilidad y confianza a este desarrollo, pero no son solo los niños los profundamente interesados por el contacto con otras criaturas vivientes. La satisfacción y la realización emocional, ya sea afectiva, placer o desahogo sexual, ejercen un efecto sedante sobre todo el organismo. Cuando comenzamos a relacionarnos y a trabajar con los demás, el primer paso consiste en el mejoramiento mutuo de nuestras energías internas. Por esta vía allanamos el camino a futuros progresos en perfeccionamiento, armonía y paz. El simple hecho de tocar, de tender la mano al otro, de calmar, es el aspecto curativo del segundo chakra. Cuando le decimos al otro que estamos a su lado, nos permitimos de trascender la separación, salimos de nuestro ego y sentimos la conexión tan indispensable para una supervivencia armoniosa en este planeta. El segundo chakra posee un rol realmente importante. La supresión de este chakra provoca desequilibrios vitales que, en lugar de favorecer la expansión de la conciencia, la inhibe. Todo el mundo puede dar afecto, todos lo necesitamos.
como cuando regamos una planta sedienta, reaccionamos al flujo, al movimiento, a la danza de la vida en sus infinitos placeres y misterios. De estos actos depende tanto la renovación de la vida como de su conservación. Amigos, hasta aquí dejamos esta primera parte del segundo chakra. Les invito a la segunda parte en la cual encontraremos el tema de la clarisensibilidad o empatía, la alimentación recomendada para Svadhisthana, como también información y consejos para activar su luz naranja, ejercicios y posturas de Hatha Yoga que nos ayudarán a estimular o liberar nuestro segundo chakra y otros temas siguiendo la línea de esta presentación. Muchas gracias y hasta muy pronto.